tiene su Biblia y le ruego que la abra en 1 Corintios capítulo 10, versos del 1 hasta el verso 13. 1 Corintios capítulo 10, verso 1 hasta el verso 13. ¿Estamos ahí? Leemos de la palabra de Dios. 1 Corintios 10, del 1 al 13. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como lo hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a lo que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. El título de lo que quiero compartir con ustedes es Aprendiendo del pasado. Aprendiendo del pasado. Ese es el título. Aprendiendo del pasado. Quiero invitarle a que usted piense por un momento en un hecho, en un evento, en una experiencia por medio de la cual usted aprendió una valiosa lección. ¿Lo tiene? Puede pensar en ese momento de su vida en el cual usted pasó apuros, pero aprendió algo. Permítame decirle que las buenas y las malas experiencias traen valiosas lecciones. Valiosas lecciones. Las experiencias tienen varios propósitos. Entre ellos, primero, servirnos de recordatorio. El primer propósito de las experiencias por las cuales atravesamos es servirnos de recordatorio. En segundo lugar, las experiencias tienen como propósito servirnos de advertencia. Servirnos de advertencia. Ese es otro propósito de las experiencias
de los hechos, eventos por los cuales todos y cada uno de nosotros atravesamos. Servirnos de advertencia. Puede servir en algunos casos como una luz amarilla. La luz amarilla en el semáforo sirve de advertencia, precaución. En otros casos puede servirnos no solamente como una advertencia, sino como un alto. Y por último, tenemos que las experiencias tienen como propósito servirnos de ejemplo. Entonces, tenemos entre los muchos propósitos por los cuales usted y yo vivimos lo que vivimos, primero, recordarnos; segundo, advertirnos; y tercero, servirnos de ejemplo. Y todos y cada uno de nosotros, como creyentes en Jesucristo, necesitamos estar alerta. ¿Cómo necesitamos estar alerta? Necesitamos estar despiertos, necesitamos estar vigilantes, prestando atención a esa valiosa lección que Dios nos presenta a través de cada situación a lo largo de cada día. Pero más que prestarle atención a las situaciones por las cuales usted y yo atravesamos, que tienen valiosas lecciones, debemos de prestarle atención a la palabra de Dios. ¿A qué debemos de prestar atención? A la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene valiosísimas lecciones para cada uno de nosotros. Primero, recordemos los fracasos de Israel. Recordemos los fracasos de Israel. Pablo escribe a los creyentes de la iglesia en Corinto sobre la importancia de prestar atención a las Sagradas Escrituras. Fíjense bien, Pablo apela a las Sagradas Escrituras. Y él escribe a estos creyentes urgiéndoles a que presten atención al contenido de ellas, a las enseñanzas que ellas tienen para todos nosotros. Especialmente debemos de prestar atención a aquellos hechos, a aquellas experiencias vividas por los israelitas, por el pueblo de Israel, por la nación de Israel, porque esas experiencias nos sirven a todos y cada uno de nosotros como lecciones. ¿De qué nos sirven? Como lecciones. Prestemos nuestra atención al verso 1. Amados hermanos, no quiero que se olviden. Y si usted puede, subraye en su Biblia esa oración, el deseo de Pablo manifestado en papel y tinta. No quiero que se olviden. El deseo más sincero que nosotros podemos expresarle a nuestros hermanos y hermanas en la fe es que no se olviden de la palabra de Dios. Mire, usted puede olvidarse de mis palabras, usted puede olvidarse de este mensaje, pero si hay de algo que no debe de olvidarse es de la palabra de Dios. ¿De qué no debe de olvidarse? De la palabra de Dios. No se olvide de leer la Biblia, no se olvide de meditar en la Biblia, no se olvide de profundizar en las Escrituras. No se olvide de memorizar la palabra de Dios. Olvídese de cualquier otra cosa, menos del contenido de la palabra de Dios. No quiero que se olviden, estamos en el versículo 1, amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió
a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Yo no creo en la Biblia porque la Biblia es un libro antiguo, es un libro muy viejo y está en el desierto. Fíjese bien la expresión de Pablo. Lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo. No ayer, aunque lo que nos pasó ayer, por más simple que haya sido su día, venía cargado de valiosísimas lecciones. Es la importancia de que usted y yo tengamos los ojos abiertos y prestemos atención a qué Dios nos quiere enseñar aún en medio de la simpleza. Un día no tiene que venir conmocionado. No tenemos que experimentar violencia, ni emociones altas ni bajas para sacar una lección. Dios se manifiesta en la simpleza. ¿Dónde se manifiesta Dios? En la simpleza. Y cada día trae una lección por parte de Dios. No importa qué tan antiguo sea este libro, mis amados hermanos, es más actual que cualquier libro de ciencia. Está más actualizado que cualquier libro de historia. Y tiene valiosas lecciones más que cualquier libro de matemática, aunque las matemáticas son buenas. Las lecciones que la palabra de Dios contiene para nosotros son de hace mucho tiempo, dice el apóstol Pablo. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos. ¿Cuántos fueron guiados por la nube? Todos. De la misma manera que todos nosotros aquí en este auditorio hemos experimentado la gracia y la misericordia de Dios, ¿los oigo? Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos. No hay ningún ser humano sobre la faz de la tierra, como no lo había dentro del pueblo de Israel, que pudiera decir: yo no he experimentado la gracia y la misericordia de Dios. No hay ningún ser humano sobre la faz de la tierra que pueda decir que no hay nada que aprender en esta vida, que no hay nada que aprender de la palabra de Dios. A veces agarramos la Biblia solamente el domingo, porque nos resulta un libro tan aburrido que el resto de la semana no lo queremos ni volver a ver. Si ese es su caso, mi querido hermano, mi querida hermana, quiero rogarle, quiero suplicarle que se detenga a meditar, a pensar, a reflexionar sobre las valiosas lecciones que Dios tiene para usted y para mí, para todos nosotros en la palabra de Dios, para de esa manera evitarnos tropezar y caer en nuestro andar como cristianos. ¿Los oigo? No quiero que se olviden. Pablo urge a los creyentes a no olvidar, a recordar. Es necesario hacer memoria para no repetir la historia. Ponga atención, es necesario hacer memoria para no repetir la historia. ¿Ha usted escuchado el refrán que dice que el hombre es el único ser que tropieza 2 veces con la misma piedra? No debería de ser así. Y espero que no sea así en nuestro caso. Que no estemos tropezando con el mismo pecado, que no estemos tropezando, reincidiendo con el mismo problema, con el mismo fenómeno. Para eso tenemos la palabra de Dios. Para evitarnos repetir
la historia. Se hace necesario entonces que nosotros los creyentes en Jesucristo de manera personal, ¿de qué manera? Personal, de una manera muy individual y como iglesia hagamos memoria. ¿Qué tenemos que hacer? Memoria, que recordemos, que no olvidemos lo que leemos sobre el pueblo de Israel. Los fracasos de los cuales leemos en la palabra de Dios, en las Escrituras, no están para que usted y yo nos asombremos, nos maravillemos y digamos, oh, mira cómo puede ser, cómo hicieron eso. Está para que usted y yo saquemos valiosas lecciones, para que usted y yo no repitamos en menor escala la historia del pueblo de Israel, a un nivel personal y mucho menos como iglesia. Es necesario que hagamos como David, como este hombre que escribió muchos salmos, Salmo 103, verso 2, Salmo 103, verso 2. Escuche lo que escribe David en el verso 2, que todo lo que soy, alabe al Señor. Que todo lo que soy, alabe al Señor. Que todo lo que soy, alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. ¿Qué es lo que no debía de olvidar David? Las cosas buenas que el Señor hacía por él. Y usted y yo no debemos de olvidar todas las cosas buenas que el Señor hace por todos y cada uno de nosotros. Tenemos que alabarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Alabarlo. No permanezca en silencio. Estando solo, alabe al Señor, y estando juntos como iglesia, alabemos al Señor. No tenemos razón para permanecer callados. No hay razón para que nuestros labios no se estén moviendo gozosamente, exaltando el nombre de nuestro buen Dios por todas las cosas buenas que Él ha hecho por nosotros. En estos 2 meses he estado oyendo bastante la frase Dios está en control, en vista de lo que le pasó a mi esposa. He estado oyendo, no desmaye, siga adelante. Déjenme decirles una cosa, el concepto que tengo de Dios no cambió a pesar de las circunstancias por las cuales he estado viviendo. Dios es soberano, Él nunca dejó de ser soberano, Dios es fiel, siempre es fiel. Aún en medio de la muerte, Dios es fiel. Y le doy gracias a Él por escuchar las oraciones de su pueblo, de tantas personas que se unieron y nos apoyaron en oración. Y Él oyó la oración. Escucha bien, Él oyó la oración de sus hijos por amor a su nombre, para la gloria de su nombre. Cuando Dios te escucha en medio de la prueba, cuando Dios honra tu oración y Él responde, Él lo hace para que tú le glorifiques. Él lo hace para que tú le alabes. Cualquiera sea su respuesta, sea sí o sea no. Si mi esposo hubiese muerto, a mí me tocaba alabar a Dios. Me tocaba darle gracias a Dios. Me tocaba gozarme en medio de la tragedia. Porque si hay algo que debemos tener en claro todos y cada uno de nosotros es que Dios siempre es bueno. Y es algo que nunca debemos de olvidar. Es así, mis queridos hermanos y hermanas, como seremos capaces de prestar atención a las advertencias que contiene la palabra de Dios para todos y cada uno de nosotros. Tenemos que prestar atención a las advertencias que encontramos en la Biblia por parte del pueblo de Israel.
usted y yo debemos de vivir prestando atención a las advertencias de Israel. ¿Cómo debemos de vivir? Prestando atención a las advertencias del pueblo de Israel. Pablo enfáticamente expresa a los creyentes en la iglesia de Corinto que todo lo que está escrito, todo lo que está escrito sobre el pueblo de Israel son una advertencia. Leemos en el verso 6. ¿Me sigue la lectura, por favor? Estamos en el verso 6. Esas cosas sucedieron como una para nosotros. Pablo está diciendo a los creyentes en la iglesia de Corinto las cosas que nosotros leemos en las Escrituras relacionadas al pueblo de Israel son una advertencia para nosotros. Y si Pablo está diciendo que estas fueron escritas para advertirles a ellos, son una advertencia para usted y para mí por igual. Continúan siendo una advertencia para todos nosotros creyentes en Jesucristo. A fin de, el propósito, la razón, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Por advertencia, mis amados hermanos y hermanas, debemos de entender que son un aviso, una enseñanza en la cual debemos de fijar nuestra atención. Hoy, ¿cuándo? Hoy, ¿cuándo? Hoy. Nosotros los creyentes en la iglesia, al igual que los creyentes en la iglesia de Corinto, debemos de prestar atención a todo lo que leemos sobre el pueblo de Israel, pues son de advertencia, son de enseñanza, son un aviso para la iglesia y para cada uno de nosotros, creyentes en Jesucristo. Somos advertidos. ¿Qué somos? Advertidos. Somos enseñados. Somos avisados a no codiciar lo malo. Leíamos ahí en este verso 6. Usted y yo sabemos qué es codiciar. Usted y yo sabemos qué es codiciar lo malo. Codiciar lo malo es desear aquello que nos aleja de Dios, impidiendo que estemos en comunión con Él y con nuestros hermanos en la iglesia local. Eso es codiciar lo malo. Fijar nuestra atención en Israel nos ayudará en nuestro andar como cristianos. No solamente nos va a ayudar a andar como cristianos en nuestro andar personal, nos va a ayudar como iglesia. ¿De qué manera? Como iglesia. Ponga atención a lo que Pablo quería que los creyentes en la iglesia de Corinto evitaran. Y esto es algo que hoy en día la iglesia debe de evitar. Verso 7. Debemos de evitar rendir culto a ídolos, cualquier forma de ídolo. No nos vamos a limitar a muñecos de palo y de yeso, cualquier forma de ídolo, cualquier objeto que se interponga, cualquier persona, cualquier relación que se interponga entre tu relación con Dios, es un ídolo. Cualquier cosa que sea, cualquier cosa que esté impidiendo que tú tengas una relación saludable con Dios, es un ídolo. Y que te lleve como resultado a pasar tiempo con tus hermanos en la fe, como hicieron algunos de ellos. El pueblo de Israel lo había hecho. Habían interpuesto ídolos entre ellos y Dios, que estaba contaminando la relación de ellos con Dios. Como dice en la Escritura, el pueblo celebró con abundante comida y bebida. La comida y la bebida se pueden convertir en un ídolo. Y se entregó a diversiones paganas.
y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos de poner a prueba a Cristo. No tentemos a Cristo. No, sí que yo estoy en la gracia, y total, Él me perdona. Como cantábamos hace un rato, Él echa todos mis pecados en lo profundo del mar. Qué bueno es eso. Y es muy cierto. Pero no tentemos a Dios. No tentemos a Cristo. No hagamos la prueba. Luego murieron mordidos por serpientes. Y no, ¿qué dice el verso 10? Y no murmuren. La iglesia debe de dejarse de la murmuración. Eso es lo que Pablo quería para la iglesia. Que se alejaran de la murmuración. La murmuración divide. La murmuración desune. La murmuración mata. El amor, la comunión. No murmuren como lo hicieron algunos de ellos, murmurar contra Moisés. ¿Se acuerdan? No una vez, lo hicieron varias veces, no aprendían. No aprendían de las lecciones del pasado. No aprendían de las lecciones de cada día. Y Pablo quiere que la iglesia evite eso. Pablo desea eso para la iglesia de hoy. El Señor desea eso para la iglesia de hoy. Que evitemos el murmurar los unos de los otros. Si tiene algo que decirle a alguien, vaya y dígaselo a la cara. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos. Y luego el ángel de la muerte los destruyó. Hoy ustedes se dan cuenta que cada uno de estos pecados que se han mencionado, Dios los resuelve con la muerte. ¿Cómo estaría la iglesia de hoy si Dios siguiese obrando de la misma manera? No sé, hay otra muerte. Tal vez no es física. Pero cuando le damos lugar a cualquier forma de pecado en nuestra vida, en la iglesia, como creyentes, dejamos de crecer espiritualmente. No hay crecimiento. Y puede ser que el resultado de muchas de las sillas que vemos vacías sea, puede ser. No están enfermos, están disponibles, no están disponibles. Puede ser. Efesios 5, 15 al 17, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Efesios 5, del 15 al 17. Si usted puede, por favor, pase las páginas en su Biblia a Efesios 5, 15 al 17. Después vamos a regresar aquí a 1 Corintios 10. Pero Efesios 5, 15 al 17, el apóstol Pablo escribe lo siguiente para creyentes que forman parte de una iglesia local, que están comprometidos. Efesios 5, del 15 al 17. Así que tengan cuidado de cómo viven. ¿De qué debemos de tener cuidado? De cómo vivimos. Debemos de ser cuidadosos. Todos nosotros debemos de ser cuidadosos en cómo estamos viviendo para el Señor. Todos nosotros debemos de tener cuidado, debemos de ser cautelosos de cómo estamos viviendo para Cristo. Esto es un asunto de todos. Todos debemos de ser cuidadosos. Esto no es asunto de que uno sí y de que otros no. Todos debemos de ser cuidadosos. Lo opuesto a ser cuidadoso, ¿qué es? Descuidado. Usted y yo no podemos vivir con descuido. No podemos descuidar nuestra relación con Cristo. Porque descuidarnos, escuche bien lo que dice el apóstol Pablo ahí en el verso 15. ¿Está conmigo en el 15? Descuidarnos
Ponga atención. No vivan como necios, sino como sabios. El necio se descuida. El necio descuida su relación con Cristo. El necio descuida su relación con sus hermanos en la fe. El sabio se ocupa de su relación con Cristo y por consiguiente cultiva su relación con el Señor y con sus hermanos en la iglesia local. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Como dice Pablo que son los días, son malos. Oye, pero pongamos atención a la palabra de Dios, porque a veces nos espiritualizamos tanto que pues, si este día tiene que ser bueno porque Dios lo hizo. No, si Dios lo hizo y Dios hace buena todas las cosas, pero el hombre caído, al hombre que le hace falta a Cristo, malea las cosas que Dios ha hecho buenas. Maleamos el día. Y Pablo dice que usted y yo debemos de sacarle provecho a cada oportunidad que Dios nos da, especialmente porque estos días son malos. ¿Cómo son los días? Pero aún de los días malos debemos de sacar provecho. Usted está teniendo un día malo con su esposo, con su esposa, con sus hijos, sáquele provecho a eso. Hay una canción en inglés, no sé si está en español, pero un estribillo que tiene y me llama mucho la atención, dice: get out, get out, get out of that grave. Get out of that grave. En español sería: salte, salte, salte de esa tumba. Muchos de nosotros, lamentablemente, cuando estamos atravesando por días malos, lo que queremos es morirnos. A mí me ha pasado. Queremos morirnos. Hay otra caricatura. ¿Cómo se llama la caricatura de la jirafa que se mete en el hoyo y se quiere morir? Madagascar. A la jirafa le dicen que se va a morir y se tira ella en el hoyo, y solo el pescuezo saca a él. A veces somos así como esa jirafa. No estoy mandando a nadie a ver caricaturas de Disney. Pero si las está viendo, yo no se lo puedo prohibir. Yo le puedo aconsejar que no lo haga, pero no se lo puedo prohibir. Y si usted las está viendo, a pesar de que usted está viendo una película mala, producida por Disney, sí, Pablo lo dice, los días son malos, las películas de Disney son malas, tienen mensajes subliminales, escondidos. Saque lo mejor. Saque lo mejor, aproveche. ¿Qué hay que hacer? Esa discusión que usted tuvo con su esposa, con su esposo, saque lo mejor. De la desobediencia de sus hijos, saque lo mejor. Saquemos lo mejor del conflicto, porque los días son malos. Miren, esos predicadores que dicen que lo bueno está por venir. Lo bueno, lo mejor está por venir. No sé, pero Pablo dice que los días son malos. Pablo dice que esto no se va a poner bueno. Es más, le voy a decir una cosa. Lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. ¿Cómo se está poniendo la situación mundial? Mal. ¿Y saben lo bueno de eso? Es que son una advertencia. Que Cristo puede venir en cualquier momento. Que la iglesia puede ser trasladada en cualquier momento. Y cuando digo la iglesia no digo este edificio. No, Dios no se va a llevar edificios. Dios se va a llevar creyentes. Creyentes. ¿Qué se va a llevar el Señor? Creyentes. A usted y a mí. ¿Los oigo? Versículo 17. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Fíjense bien. Cuando usted y yo prestamos atención a las advertencias que Dios nos da a través del pueblo de Israel. ¿Qué nos da Dios a través del pueblo de Israel? Advertencias. Cuando usted y yo prestamos atención a las advertencias que Dios nos da a través del pueblo de Israel, a través de su palabra, seremos cuidadosos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Viviremos con sabiduría?
aprovecharemos la oportunidad que Dios nos da para hablar de Él con las personas y pensaremos para tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer? Pensaremos, nos detendremos, nos frenaremos a actuar precipitadamente, alocadamente, arrebatadamente. Todo eso está ahí en esos versículos del 15 al 17, ahí en Efesios 5. Ahora, Pablo también escribe a los creyentes en la iglesia de Corinto sobre el ejemplo de Israel, el ejemplo de Israel para ellos. El ejemplo de Israel. Pablo hace mención ¿de qué? Del ejemplo de Israel. Versículo 11. Quiero leer sus Biblias. Primera de Corintios 10, verso 11. Vamos. Rápido, ándale. Hurry. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11. ¿Estamos ahí? Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo. Si usted puede, circule o subraye esa palabra, ejemplo, para nosotros. Fíjense bien, Pablo le está escribiendo a estos creyentes que vivieron hace 2000 años y les está hablando de experiencias que el pueblo de Israel había experimentado hace más de 2000 años. Y les está diciendo, por más viejas que sean esas experiencias, nos sirven de ejemplo a nosotros hoy. Y si esas experiencias les sirvieron a los creyentes de la iglesia en Corinto como ejemplo, nos sirven como ejemplo igual hoy a nosotros. Los oigo. Esas cosas le sucedieron a él como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Hablemos del ejemplo un poco. El ejemplo tiene doble propósito. El ejemplo. Tu vida y mi vida son de ejemplo para muchos. ¿Los oigo? Nuestras vidas son de ejemplo para muchos. El ejemplo lo damos todos los días en la casa, los unos a los otros, el esposo a la esposa, la esposa al esposo, la pareja a los hijos a los padres. Estamos dando ejemplo. En la calle, en la escuela, damos ejemplo. En el trabajo se da el ejemplo. En la tienda, das el ejemplo. En la gasolinera, das el ejemplo. En la iglesia, damos el ejemplo. Y el ejemplo tiene doble propósito. Si el ejemplo es bueno, sí. Si el ejemplo es bueno, hay unos que damos buen ejemplo. Si el ejemplo es bueno, sirve para imitarlo, para copiarlo, para reproducirlo. Si es un mal ejemplo, sí, porque a veces damos mal ejemplo. Cualquiera de nosotros. Si es un mal ejemplo, ¿saben qué hay que hacer? Evitarlo. No hacerlo. No copiarlo. Eliminarlo. Alguien dice, bórralo. Delete. Bórralo. Bórralo de tu mente. Aquí Pablo quiere evitar que los creyentes en la iglesia de Corinto repitan la historia siguiendo lo malo. Eso es lo que Pablo quiere evitarle a los creyentes, que se repita la historia siguiendo, copiando, imitando lo malo. Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo evitemos hoy. Que repitamos la historia en lo malo. Es necesario que nosotros los creyentes, de una manera personal, individual y como iglesia, repitamos la historia en lo bueno. Estamos llamados a imitar lo bueno. Aquí estamos llamados a imitar lo bueno.
para nosotros hoy, para usted y para mí, tiene el mismo significado. No cambia. Esto no cambia. Los creyentes en Jesucristo debemos de evitar caer en lo malo. ¿Qué debemos de evitar? Caer en lo malo. Y debemos, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, crecer y perseverar en nuestro andar cristiano. Y entiéndase esto, es el Espíritu Santo de Dios quien nos ayuda. ¿Quién nos ayuda? El Espíritu Santo. Usted y yo no podemos solos. Esa es la razón por la cual es importante que cultivemos nuestra relación con el Señor a través de la oración, de la lectura, del estudio, de la meditación, de la memorización de la palabra de Dios. Haga espacio, si no para leerla, para escuchar la palabra de Dios. Le ruego, se lo suplico, por su propio bien. Por lo menos escuche la Biblia. Eso es lo menos que podemos hacer. Escuchar la Biblia. Las experiencias tienen varios propósitos. Entre ellos nos sirven de recordatorio, nos sirven de advertencia y nos sirven de ejemplo. Lo que usted y yo vivimos viene cargada de valiosas lecciones. Pero permítame decirle que más valiosas son las lecciones que encontramos en la palabra de Dios. Acudamos a ella para aprender de ella y de esa manera ser guiados por el Espíritu Santo de Dios a través de la enseñanza de su palabra. Quiero invitarle a cerrar sus ojos e inclinar su rostro. Vamos a tener un momento de oración, ojos cerrados.